Gracias, Padre, por recibirnos en esta hermosa casa. Contanos dónde estamos. Estamos en la Santa Casa de Ejercicios Espirituales San Ignacio de Loyola, fundada por la Beata María Antonia de San José, Mamantula, como se la conoce. Esta casa fue diseñada por ella y ya casi al final de su vida logró ver parte de lo que es hoy la construcción actual. Fue una obra maravillosa la que hizo la Beata, porque esto es el edificio, pero tenemos que pensar hace 200 años más atrás, 250 años, cuando aquí estaba lleno de gente haciendo ejercicios espirituales durante 9 días, y seguramente que la Beata estaba yendo y viniendo tratando de proveer todo lo necesario para que se pudiesen hacer las tandas de ejercicios. ¿Y cómo la definirías a la Mamantula? Como una peregrina de la fe. Es decir, y ella se dice que estaba descalza y que recorrió muchísimos kilómetros de lo que era el virreinato en esa época: Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Buenos Aires, Montevideo, Colonia. Es decir, tenía una mirada universal sobre su apostolado y lo que significaba ese apostolado en ese momento. Recordemos que si bien Mamantula a los 15 años ya se consagró como laica a Jesús, recién a sus 38 años comenzó la obra de los ejercicios cuando fueron expulsados los jesuitas de estas tierras. Entonces ella, muy amiga de los jesuitas, una hija espiritual de la compañía, cuando ve que los jesuitas se van, queda un vacío, especialmente en los ejercicios espirituales que daban por todo el virreinato los jesuitas. Entonces ella dice, bueno, esto hay que continuarlo. No me puedo quedar cruzada de brazos o lamentándome por la expulsión de los jesuitas. Hicieron mucho bien, vamos a seguir haciendo ese bien. Y ella, considerándose muy poca cosa, es decir, escribe incluso la más ruin, la más inútil, pero así se consideran los grandes apóstoles, como muy limitados para hacer una obra de Dios. Siempre hay que sentirse muy limitado y muy pobre, ¿no? Entonces Mamantula despliega esta pastoral de los ejercicios, y cuando llega a Buenos Aires sabemos que no fue bien recibida. Consideraban que era una mujer desquiciada. El obispo le demoró el permiso para dar los retiros. Sí se lo habían dado en Tucumán, en Córdoba. Los obispos le permitieron que ella formara los ejercicios y convocara a las tandas. Pero aquí en Buenos Aires fue como una prueba. Y de hecho sabemos que la insultaban, le tiraban piedras y se refugió en La Piedad. Y por eso ella quiso ser enterrada en La Piedad, porque fue el primer lugar que la acogió aquí en Buenos Aires. Cuando el obispo le da permiso, entonces ella comienza en una primera casa que había sido de los jesuitas, después en otra. Hubo 2 casas de retiros previas a la Santa Casa. Y luego, cuando le donan este terreno en el barrio de la Concepción, que es el barrio de la Inmaculada Concepción aquí, estamos a media cuadra de la 9 de julio. Entonces, cuando le donan estos terrenos, ella, con unos arquitectos en ese momento, así, proyectan la casa y manos a la obra.
Se dice que Mamantula era una mujer revolucionaria para su época. ¿Cómo la ve la Iglesia? Todos los santos son revolucionarios. Jesús también fue un revolucionario. Lo tenemos que ver en el contexto también. Ni Jesús se decía a sí mismo revolucionario, ni Mamantula tampoco, pero cuando vemos su obra, vemos que algo extraordinario en ella ocurría. Sabemos la importancia que tuvo cuando en esta casa venían los hombres de gobierno del virreinato ya con ideas revolucionarias y de emancipación. Bueno, fueron recibidos en esta casa y la Mamantula también les debe haber hablado sobre sus proyectos y sobre el reino de Dios. Y creo que después en la Revolución también se vieron como plasmados estos ideales cristianos de una mayor justicia, de un pueblo más independiente, etc. Entonces, evidentemente estamos ante una figura muy particular de una mujer creyente, cristiana, revolucionaria para su época y que llevó adelante los ideales que quiso llevar adelante San Ignacio y los jesuitas en estas tierras. Y bueno, también nos falta saber cómo va el proceso de canonización, porque estamos cerca, ¿no? Si Dios quiere, pronto tendremos alguna novedad de Roma. Tuvimos un hecho que consideramos milagroso, la curación de un hombre que tuvo una ACV muy fuerte, y Claudio se llama. Y Claudio tuvo una curación que para muchos médicos es inexplicable, porque de estar muy grave internado, a los 8 días de haber hecho una oración que fue extendida en varios en Argentina, a la Beata, a los 8 días recupera el conocimiento y antes del mes le dan de alta en el Hospital Cuyen en Santa Fe. Y después comienza su rehabilitación, obviamente, pero está bien, está haciendo su vida lo más bien. Entonces se le ha hecho ahora los últimos estudios. El proceso fue en la Arquidiócesis de Santa Fe, así llamado el proceso diocesano del posible milagro. Y ahora todo eso se ha llevado a Roma. Le han hecho unos estudios el año pasado, post pandemia, o estamos en la pandemia en el momento que se podía hacer. Y ahora está todo esperando a que Roma hable, se dice Roma locuta, es decir, que Roma pueda expedirse el dicasterio de la causa de los santos sobre lo inexplicable de esta curación. Si es así, y creo que estamos cerca de que así lo sea, vamos a poder tener la primer santa nacida en esta tierra, después Argentina, pero en esta tierra nuestra. Gracias, Fernanda, también por recibirnos acá en la Santa Casa para hablar de un trabajo muy lindo que ustedes hacen siguiendo también a la Mamantula. Sí, en este momento me toca acompañar el Refugio de María, que es un hogar para mujeres en situación de calle. Es una obra, es una obra especial dedicada a la soledad de la mujer de nuestra ciudad, ¿no? Pensando en que a veces las mujeres no solo padecen situaciones económicas difíciles, sino también muchas veces, y acompañadas de las carencias, lo emocional, ¿no? Y bueno, un poco ligados, un poco y providencialmente a la figura de Mamantula como gran mujer y como imagen que nos ilumina, es que nació este refugio sin saber realmente, sino porque la Iglesia así nos lo fue marcando y el Señor nos manifestó poder terminar su obra en esta casa. Nosotros, el refugio sí nació en una casa jesuita
en la iglesia Regina Martyrum, copiando cosas al estilo también muy ignaciano, pensando que, bueno, que el Señor nos iba iluminando así, a las voluntarias que estábamos en ese tiempo formando el refugio. Y después de unos años, la iglesia nos ofrece un lugar acá en esta Santa Casa, que realmente fue providencial y bueno, y con mucha gracia para, no solo para las voluntarias que venimos a atender este refugio, sino para todas aquellas mujeres que son asistidas y que reciben el consuelo entre estas paredes, ¿no? ¿Y cómo es la inspiración, ¿no? ¿Cómo se sienten inspiradas por la figura de Mamantula, que allá en esa época trabajó con quienes más lo necesitaban, bueno, y hoy también? Sí, nuestra motivación es pensar, bueno, ¿qué haría Mamantula o cómo respondería Mamantula a la necesidad de esta mujer hoy, ¿no? En estos tiempos donde seguramente son distintas las necesidades de las mujeres de hoy a las de la época de Mamantula. Pero tratando de ver, bueno, hoy Mamantula, ¿cómo respondería a esta necesidad de la mujer? Y tratamos de discernir entre todas cómo colaborar con lo que cada mujer necesita. A veces nos sale bien y a veces no. Es así. Muchas veces vemos a Mamantula como una mujer intrépida, con acciones heroicas, incluso lo hablábamos con Monseñor Giovando. ¿Cómo la ves vos como ejemplo para la tarea cotidiana, para el trabajo de todos los días? Para mí la figura de Mamantula como mujer y como consagrada es un baluarte, ¿no? Es un sostén en estos tiempos donde, bueno, yo también a nivel personal me gustaría vivir y anunciar a Jesús como ella lo anunció en su tiempo, pero bueno, en estos tiempos que nos tocan vivir, y tratar de responder también a las necesidades que, en este caso, de las mujeres en particular, a las situaciones de dolor que viven muchas mujeres, ¿no? O sea, la pandemia nos ha dejado también muchas heridas por sanar, lo ha dicho el Papa Francisco. Bueno, en eso estamos, tratando de sanar las heridas de las mujeres que llegan con paciencia y de la mano de Mamantula, que creo que es un ejemplo impresionante de fe, de valentía, de coraje, porque supo afrontar miles de dificultades. Es una mujer que se animó a anunciar a Jesús en todas partes. Había dificultades y ella igual insistía, muy ignaciano también, ¿no? Había adversidad y ella enfrentaba la adversidad. Como animarse a todo en función de lo que el Señor le iba manifestando y confiando en que los humanos hacemos todo lo que podemos y lo que no podemos lo va a hacer Dios. Y creo que es un gran ejemplo para nuestros tiempos, para no desanimarnos sobre todo. Para celebrar a Mamantula durante estos días, la Santa Casa se viste de fiesta e invita a todos a participar. Por eso yo quiero contarles algunas de las actividades de las que podemos participar este fin de semana. Por ejemplo, la Santa Casa va a recibir a todas las personas que quieran participar el sábado 5 de marzo para realizar ejercicios espirituales por la tarde, de 13:30 a 19:30. Va a haber una visita guiada el domingo, al día siguiente, el domingo 6, a las 4 de la tarde. Y también el lunes 7 en la Basílica, en la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, allí a las 19 horas, la misa para recordarla, presidida por Monseñor Giovando. Vamos a la pausa y volvemos en un momentito. Seguimos con nuestro semanario Orbe 21.